Bueno, mis estimados estudiantes, buenos días. Con esto damos inicio al registro en video de nuestra clase de la semana número 7 de usuarios y grupos en Linux. Para ello, tenemos pensado una actividad. La actividad ya la encuentran en la página del curso. Actividad de la semana número 7, el cual, implica alguna parte de investigación de ustedes y también un ejercicio en general a partir de lo que ustedes vieron en clase o en la presentación que estoy haciendo en este video. Continuemos entonces. Usuarios y grupos en Linux, en nuestro sistema operativo en general también en POSIX y en otros sistemas operativos basados en POSIX o que cumplen ese estándar de Unix. Tenemos que los usuarios y los grupos no es más que un intento de nuestro sistema operativo de asignar algún tipo de privilegios sobre los archivos, las carpetas y en general los recursos a algunos usuarios en específico que hagan o no parte de un grupo. Vamos a ver que estos usuarios en realidad y grupos en realidad no son más que números identificadores que tienen los archivos e identificadores que tienen los usuarios y los grupos de usuarios que internamente son almacenados en estas dos tablas. Entonces, miremos a cuáles dos hago referencia. La primera, si yo le hago un cat a etc group, vamos a ver los diferentes grupos listados en nuestro sistema operativo. Root es 0. Si bajamos un poco más, aparecen acá hasta el número, por ejemplo aquí me aparecen 100, 1000, aquí está, hasta pi. En este caso pi es el 1000 y de 1000 en adelante estarán los usuarios que vamos a crear ahora. Antes de ese 1000 van a haber usuarios de sistema. Por ejemplo acá el Bluetooth, el SPI es el 999, el I2C es el 998, el GPIO es el 997. Esto es especial para nuestra Raspberry. Ya cómo se organizan estos grupos depende también del sistema operativo, pero por lo general antes del 0 al 99 son reservados, del 99 del 100 al 999 también, entre comillas, solo que para uso más específico de la plataforma, y del 1000 en adelante ya son para uso de sistema. Nosotros vamos a ver los grupos en etc group y los usuarios en etc password. Ya listamos etc group, ahora listemos, hagamos un cat a etc password, ok. Y aquí vemos los usuarios, pasa lo mismo, solo que este archivo es un poco más complicado de ver. Mírenlo acá, por ejemplo, tenemos nuestro usuario pi, está acá x, después los puntos x, si ustedes ven todo la tiene. Después aparece el user ID, donde el user ID de pi es el 1000. Después aparece el grupo por defecto, donde el grupo por defecto de pi es el mismo, ahí está, es el mismo grupo pi, que sería este. Cada usuario tiene asignado también un grupo con el mismo nombre de ese usuario. El usuario pi por defecto pertenece al grupo pi. Después siguen acá, home pi es la carpeta por defecto de ese usuario. O sea, yo si listo el working directory de pi, van a ver ustedes que es home pi, la carpeta home pi. Y bin bash es la consola por defecto que yo estoy trabajando para mi usuario. Sigamos. Hay dos tipos de scripts utilizados para crear usuarios. El primero se llama group_add y lo mismo va a haber uno que se llame user_add. Group_add es obviamente para añadir un grupo a mi sistema y user_add también para añadir un usuario nuevo a mi sistema. Sin embargo, hay alternativas en el caso de Raspbian y en el caso de en general todos los sistemas operativos Linux basados en Debian, en el cual encontramos algunos scripts un poco más completos. De mi preferencia es que usen add_group y usen add_user. add_group y add_user no son estándares, pero sí lo pueden encontrar en su tarjeta, en su Raspbian, y son mucho más fáciles de trabajar que el mismo user_add y que el mismo group_add. Entonces veamos cómo se hace. Vamos a crear dos usuarios.
sudo add user usuario 1. Entonces usuario 1 y vamos a crear el usuario 2. Add user usuario 2 usuario 2 usuario 2. Listo. Entonces ya tenemos creados usuarios. Vamos a mirar en nuestro etc password, en el cual tenemos un usuario 1 que tiene como ID 1001 tanto de usuario como de grupo, y 1002 tanto de usuario como de grupo. Vamos a crear ahora un par de grupos nuevos. Add group, lo vamos a hacer en ese orden, lo está haciendo intencionalmente para que ustedes vean algo. Add group, entonces sudo, imprimo la pantalla, add group, por ejemplo llamémoslo profesores, add group profesores, ahora estudiantes. Listo. Y si hacemos un cat a etc group, vamos a ver que tenemos dos nuevos grupos, el grupo 1003 que es profesores y el grupo 1004 que es estudiantes. Ahora, solamente por motivos académicos, voy a generar otro usuario que va a ser el usuario 3. Usuario 3. Usuario 3. Yes. Y vamos a crear otro grupo que se va a llamar rector. Listo, entonces en este momento tengo ya 3 usuarios nuevos, además del usuario Pi, y otros 3 grupos nuevos que van a ser rector, profesores y estudiantes. Entonces listémoslos. En etc group tenemos que profesores, usuario 1, usuario 2, profesores y estudiantes están en secuencia 1001, 1002, 1003, 1004. Tengo usuario 3 como el grupo 1005 y rector como el grupo 1006. Ahora, si yo miro, si yo le hago un cat a password, exacto, entonces vemos cómo tenemos acá el usuario 1, que es el 1001, tiene como grupo por defecto el 1001 también. El usuario 2, que es el 1002, tiene como grupo por defecto el 1002, pero el usuario 3, que es el 1003, tiene como grupo por defecto el 1005. ¿Por qué pasó esto? Porque 1005 es el ID que corresponde al grupo de usuario 3. Entonces ahí sí ven cómo se cambió. Este número no necesariamente va a ser siempre este mismo. Un usuario puede tener el mismo, su grupo principal puede ser el mismo grupo del usuario individual, pero no necesariamente el ID cambia. Esto se va asignando conforme se vayan asignando los grupos, y si yo asigno grupos intercalados con usuarios, pues va a pasar esto que nos pasó ahí. Bueno, entonces por favor miren la sintaxis del otro comando, que es group add y user add, y cómo puede servir para especificar cosas como por ejemplo qué carpeta de usuario va a tener y cuál va a ser la consola bash del usuario, entre otras. Aquí ya creamos un usuario. Bueno, entonces vamos a ver cómo se cambian por ejemplo el grupo por defecto de un usuario. Vamos a cambiar el grupo por defecto de, por ejemplo, el usuario 1 a root, a rector, perdón. Entonces, acá, noten ustedes que la sintaxis es usermod -g, el grupo y el usuario. Entonces aquí tenemos sudo usermod -g. Esa g es minúscula, la g mayúscula se utiliza para secundario. -g es minúscula, el grupo primario, rector, y el usuario 1. Entonces, en este momento vamos a cambiar el grupo primario por defecto, pero todavía no hemos vinculado al usuario 1 como rector. Entonces aquí lo cambiamos y ahora sudo add user usuario 1 rector. Insisto que estoy utilizando este script add user
pero hay otras maneras de hacerlo. También podemos usar usermod para añadir al usuario 1 al grupo rector, o podemos utilizar adduser. En este caso, como estoy trabajando con una Raspberry, pues es mucho más fácil para mí utilizar ya el script, además que es un poco más mnemotécnico. Con la primera línea añadimos el grupo por defecto. Si quieren, antes de correr esta voy a mostrar qué hice. Vamos a hacer un cat a etc password. Añadí a rector como grupo por defecto de usuario 1. Entonces, si vemos acá, el usuario 1, ya el grupo por defecto es el 1006, no es el 1001. O sea, el usuario 1 ya group, ya su grupo por defecto es el grupo rector, que es el número 1006, que sería otra vez este. Entonces, si vemos acá, el grupo por defecto de usuario 1 es efectivamente el 1006, el grupo de rector. Pero todavía, si vemos, como grupo rector no aparece nada. Miremos, por ejemplo, un poco más arriba, por ejemplo, que por ejemplo, miremos acá, del grupo administradores está pi. Esto que aparece al final es el grupo, del grupo dialoud está pi, del grupo CD-ROM está pi. Vamos ahora a añadir al grupo rector, vamos a añadir el usuario 1. Entonces, sudo adduser pi a rector. Vamos a añadir el usuario pi al grupo rector y vamos otra vez a listar grupos y vemos que aquí al final aparece el usuario pi a rector. Ahora vamos a añadir, por ejemplo, el usuario 1 a rector, y aquí vemos cómo aparece pi y usuario 1 en el grupo rector. Bueno, también hay otra manera de utilizar ese usermod. Nosotros podemos cambiar el nombre de un usuario, nosotros podemos cambiar la carpeta de trabajo del usuario, cambiar los grupos secundarios. Hay un grupo primario que va a ser por defecto y un grupo secundario que también tienen acceso a esos archivos de grupo. Vamos a bloquear un usuario, podemos hacer eso con usermod, o sea que el usuario no puede volverse a autenticar en la máquina. Por ejemplo, eso es útil cuando ustedes quieren hacer cuentas con pago de uso de una máquina. Y desbloquear el usuario, -L y -U. Bueno, lo que sigue es, ya nuestro usuario puede crear archivos, pero si queremos cambiar de quién corresponden esos archivos, quién es el dueño de los archivos y cuál es el grupo dueño de los archivos, eso lo podemos hacer con chown y con chgrp. Eso hace parte de nuestra tarea. Aquí está. Investigue la sintaxis de chown, chown, chgrp y por último chmod. Háganlo por favor en ese orden y den ejemplos de su funcionalidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí yo soy en este momento yo soy pi. Listo, vamos a abrir una consola nueva. Usuario 1. Listo. Entonces tenemos que en esta consola yo soy el usuario número 1. Voy a abrir otra consola para tenerla. Ok, maximicémosla. Y en esta consola yo soy pi. Entonces, acuérdense ustedes que con el comando su-l y el nombre de usuario yo puedo entrar a la consola diferente, que no sea la mía. Bueno, entonces ya en este momento vamos a crear un archivo. Touch. Mi archivo.txt. Y vamos a mirar qué permisos tiene. Si quieren, antes de eso vamos a añadir algo en mi archivo. Echo hola desde usuario 1, y esto vamos a concatenarlo en mi archivo.txt. Entonces, si hacemos un cat de mi archivo.txt, va a estar el hola desde usuario 1. Acuérdense que este doble añade al final del archivo. Bueno, entonces le hicimos un cat y miremos el comando que aparece en la presentación para listar, que es ls-l
donde tiene una sintaxis bastante particular, ya la vamos a ver. Entonces si aquí le doy ls-l, vamos a ver cómo tengo en mi carpeta del usuario, que es Working Directory, que es Home Usuario 1, tengo solamente un archivo. Vamos a crear un directorio. Mkdir, no sé, carpeta. Listo. Y ls-l. Con el s-l vamos a ver que en nuestro usuario, en nuestra carpeta de usuario Home Usuario 1, vamos a encontrar un archivo que se llama mi archivo y una carpeta que se llama carpeta, y esta sintaxis. Entonces dice, lo primero que encontramos, la primera columna me da detalles o información acerca de los permisos de el archivo o la carpeta, en este caso esta. Esto significa la D inicial, que es un directorio. Esta de acá no tiene D porque no es un directorio. Los 3 siguientes caracteres significa que el usuario, o sea, usuario 1, tiene permiso de lectura, escritura y ejecución. Sobre la carpeta, por defecto, va a tener permiso de lectura, escritura y ejecución. Sobre el archivo, por defecto, solamente va a tener permiso de lectura y escritura. No va a tener permiso de ejecución, no va a tener esa X que aparece ahí al final. Los siguientes 3, por ejemplo, estos 3, significa que los usuarios que hagan parte del grupo van a tener del grupo rector, que es este que está acá. Ya les muestro que es esto. Los usuarios que hagan parte del grupo rector por defecto, van a tener permisos de lectura, pero no de escritura y ejecución. Y todas las demás personas usuarias de la máquina van a tener permiso de lectura, pero no de escritura ni de ejecución. La carpeta por defecto siempre deja de ejecutar. En el caso de que ustedes tengan algún archivo que sí se pueda cambiar, entonces la carpeta sí deja de ejecutar. Si ustedes tienen archivos dentro de la carpeta que necesiten escribir, tienen que darle permisos de escritura a toda la carpeta. Eso es otra consideración. Por ejemplo, acá, los archivos que se encuentran dentro de esta carpeta, solo por hecho que la carpeta no tiene permisos de escritura, no van a poder escribir ahí. Así el archivo tenga permiso de escritura. Esos permisos se heredan. Siguiente, en la salida, entonces la primera columna da información del permiso, que sería este directorio, los 3 de usuario, los 3 de grupo, los 3 de todos los demás. La segunda me dice cuántos números de links tiene el archivo. En este caso por defecto pues solamente tiene 1 y las carpetas por defecto siempre tienen 2. La tercera y cuarta, el número de o la persona asociada al archivo, quién es el propietario del archivo, el usuario, y quién es el grupo propietario del archivo. En este caso nos sale que usuario 1 es el propietario del archivo y rector es el grupo por defecto propietario del archivo. Después de esto nos va a salir el tamaño, después nos aparece la fecha de creación y la hora de creación y pues el nombre del recurso, que sea la carpeta o sea el archivo. Bien. El s-l es bastante útil para listar. Nosotros también podemos listar un archivo en particular. En caso de que tengan muchos, yo puedo usar el s-l, mi archivo, y solamente me aparecerían las propiedades de mi archivo no más. Esto es útil cuando tenemos una carpeta con cientos de archivos, solamente listar uno. Bueno, seguimos. Ustedes pueden cambiar con chgrp y con ch, estas dos, acá, con chown y con chgrp, los permisos de quién es el dueño de ese archivo y quién es el dueño y quién es el grupo dueño, utilizando chown y chgrp. Hay un tercero que se llama chmod. Entonces miremos el chmod de mi archivo, que por ejemplo entonces aquí vamos a poner permisos y archivo, donde esos permisos en este caso tiene una sintaxis bastante particular. Entonces miremos acá. Entonces con chmod tenemos x, y, z, que va a ser un número bastante especial dependiendo de los permisos que yo le quiera dar a mi usuario, a mi grupo y a todos los demás.
y seguido de un espacio el nombre de la carpeta o el nombre del archivo que nosotros le queremos cambiar los permisos. Estas letras son números que se refieren a quién es el propietario del usuario, el X, quién es el propietario del grupo, quién es el grupo propietario Y y Z para todos los demás. Esos valores, en este caso sería 0 para no permiso y 7 que tiene permiso de lectura, escritura y ejecución. Esto de acá se puede hacer a partir de una tabla, ¿verdad? Con 3 valores, X, X y X. Si todos son 0 en binario, 0, 0, 0, 0 significa 0 y 1, 1, 1 significa 7. Si yo tengo un 7, significa que tengo 1, 1, 1. Por lo tanto, tendría permiso de lectura, escritura y ejecución. Si yo tengo, por ejemplo, un 1, que es 0, 0, 1, significa que solamente pueda tener permiso de ejecución. Un 2, que es 0, 1, 2, perdón, 0, 1, 0, significa que tengo 2, o sea, tendría permiso de escritura y así sucesivamente. Todos en 1 significa que tengo todos los permisos, todos en 0 significa que no. Entonces cambiemos esos permisos. Vamos a cambiar, digamos, un 700 a mi archivo y vamos a hacer un ls-l y miramos cómo a mi archivo le cambiamos. 7 significa que el usuario tiene todos los permisos y el resto significa que está en 0, por lo tanto no tengo ninguno. Si yo le asigno todos los permisos, por ejemplo poner un 777, significa que el usuario 1 tiene todos los permisos, el grupo, en este caso rector, tiene todos los permisos, personas que se encuentren en el mismo grupo tienen todos los permisos y todos los demás tienen todos los permisos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar esos permisos a 700 y vemos, ahí está, listo, y vemos como si lo intentamos acceder desde otro usuario no lo voy a poder acceder. Entonces aquí yo soy el usuario Pi, vamos a ir a la carpeta del usuario 1, listo, entonces aquí tengo mi carpeta y mi archivo y vamos a listar -l de mi archivo. Entonces ahí vemos que no lo podría leer porque yo no soy el usuario 1, soy el usuario Pi. Entonces si yo intento hacer un cat de mi archivo, entonces va a decir que tengo mis permisos y mis permisos están denegados. Cuando ustedes hacen cambios de esto, lo ideal es que siempre inicien la máquina, ya que van a tener un problemita, y es que esos permisos, si bien se aplican inmediatamente para el usuario, si el usuario ya tiene una sesión abierta con unos permisos anteriores, puede que tenga el problema de que quede con los permisos anteriores. Me hago entender. Por ejemplo, en este caso yo soy Pi, es miembro del usuario rector. Si se acuerdan ustedes, yo lo hice miembro del grupo rector. Entonces vamos a cambiar los permisos para que el grupo lo pueda leer. Entonces acá el s-l, ya el grupo lo podría leer, pero si miramos acá puede que funcione, puede que no. Entonces miremos, miren que el s-l ya lo debería poder leer porque Pi hace parte del grupo rector. Acuérdense que si le doy un cat a etc group, entonces Pi hace parte de este rector. Si yo lo intento leer, el s-l cat mi archivo, entonces ahí está, sí lo pude leer desde Pi. Si no les funciona, si en algún momento no les llega a funcionar, por favor reinicien su máquina. En este caso sí lo tomó de una, pero me he encontrado con ocasiones en las cuales no lo toma. Ustedes quedan el usuario, quedan el archivo, pero lo van a intentar desde otro usuario, así esté en el grupo, puede que les moleste y necesite algún reinicio. Eso sí ya depende mucho de la implementación de esos permisos en su sistema operativo, del kernel de Linux que estén trabajando. He notado que a veces molesta. Entonces, por favor, si les molesta, denle una reiniciada y ya con eso debería funcionar. O por lo menos salgan y vuelvan a entrar de la sesión. Bien, vamos a crear entonces, vamos a seguir con esta explicación. Acá, vamos a mirar cómo se cambian esa creación de archivos por defecto. Me explico. Cuando ustedes están en el usuario 1, si creamos un archivo por defecto, touch, por ejemplo acá, archivo,
2.csv, por ejemplo, que damos un archivo 2.csv ls-l. Por defecto, ese archivo 1, aquí está, va a tener estos permisos. O sea, yo, estando en cualquier otro usuario, podría tener acceso de lectura, podría tener acceso de lectura también si estoy en el mismo grupo, y de lectura y escritura si soy yo. Vamos a abrir otro usuario que no haga parte del grupo. Entonces acá usuario 2, ok. Aquí yo soy el usuario número 2. Y el usuario número 2, si se acuerdan ustedes, no debería tener acceso a todo lo del grupo rector. Entonces si yo aquí le doy un cd usuario 1 y yo intento abrir, por ejemplo, bueno, aquí ya lo, no, sí, mi archivo. Entonces hagámosle un cat a mi archivo.txt. Entonces a mí dice que los permisos están denegados, ya que el usuario número 2, que es este, no tiene acceso de lectura porque no hace parte no es el usuario 1 y no hace parte del grupo rector. Entonces ya con eso puedo controlar quién accede a mis archivos en la práctica. Bueno, entonces continuemos. Yo puedo cambiar esa máscara por defecto que le agrego a mis archivos. En este caso, por defecto, siempre aparece el 0022, donde 0022 implica una máscara para directorios de 775 y por defecto para archivos de 664, que es la que nos apareció ahora. La máscara para el usuario root, entonces en este caso me dice para el usuario root por defecto sería 775 para carpetas y 644 para archivos. Para directorios, entonces si yo quiero cambiar esto para directorios, los permisos se manejan de la siguiente manera: se toma ese 777 y se le resta la máscara de UMask, o para archivos se toma 666 y se les resta la máscara de UMask. Entonces miremos dos ejemplos. Esta de 022, ya vimos lo que hacía. Si miramos cuál es la máscara por defecto del usuario número 1, entonces miremos, aquí yo soy el usuario pi, aquí yo soy el usuario 1, listo, entonces cerremos esto y miremos que hay UMask. En UMask está 0.22. Vamos a cambiar el valor de UMask a un valor más restrictivo. Entonces aquí me dice, una máscara de 0.77 es buena para un sistema completamente privado. Ningún otro usuario de los archivos que yo creé por defecto pueden leer o escribir mis datos si UMask se ubica en 0.77. Entonces pongamos aquí UMask de 0.77, listo, y vamos a crear otro archivo, touch. Vamos aquí, secretos.txt, vamos ls-l y miramos en este caso que el archivo que ya creé por defecto, que se llama secretos.txt, solamente lo puedo leer yo y ni siquiera miembros de mi grupo lo pueden, acá ni siquiera miembros de mi grupo lo pueden leer, y todos los demás tampoco lo pueden leer. Si yo voy a ir usuario número 2 e intento mirar qué hay en secretos, esto va a ver que no puedo acceder. E incluso los miembros de mi grupo, por ejemplo aquí pi, él es pi, sí, tampoco lo pueden acceder. Ojo, porque como pi es miembro del usuario root, si yo le agrego un sudo a esto, entonces ahí sí lo pude leer. En este caso pues no había nada, vamos a añadir algo. Entonces vamos a añadir algo a secretos. Listo. Y vamos a leerlos del usuario root. Pues ahí está mi secreto.
Sí, claro, tiene todo el sentido del mundo porque yo lo estoy corriendo como administrador de sistema. El administrador de sistema tiene permiso de lectura sobre todo. Es el administrador del sistema. Entonces, si yo quisiera conservarlo totalmente en secreto, me tocaría cifrarlo, pero eso ya es tema para otra ocasión. Bueno, entonces, la tarea para ustedes es, quiero que cambiando este umask, que ya les enseño otro truco para poder cambiarlo por defecto siempre, ustedes creen 7 usuarios nuevos, del usuario 1 al 6 y un invitado que se llama invitado 1, 4 grupos, CEO, supervisores, desarrolladores e invitados, y quiero que configuren el equipo de tal manera que el usuario 1 es el CEO y tiene acceso total a los documentos de los usuarios del 1 al 6 y al invitado también. Me falta ponerlo ahí. Los usuarios 2 y 3 son supervisores. Voy a añadirlo de una vez. Invitado. Los usuarios 2 al 3 son supervisores y no pueden visualizar nada del usuario 1, pero sí pueden ver y modificar todo de los usuarios 4 y 6. Ahí está. Todos de los usuarios 4 al 6. Los usuarios 4 al 6 son desarrolladores y no pueden ver nada del usuario 1, pero pueden ver solamente, pero no modificar, o sea, no tendrían permisos de escritura. Las cosas de los supervisores, de los usuarios anteriores, pueden ver y modificar todo de los otros desarrolladores. O sea, entre desarrolladores podrían tener acceso de lectura y escritura. El usuario invitado 1 solo puede ver sus documentos. El usuario 1 tiene permisos de sudo. Y necesito que ustedes hagan un script que, habiendo ya creado los usuarios y grupos, modifiquen lo necesario para esta configuración. El script solamente es necesario para la configuración que les voy a pedir, no para esto. No es necesario para crear acá, para esto no. Eso ustedes lo pueden hacer manualmente. Supongan que ya tienen los usuarios creados, que los crearon tal cual como yo los hice en este video. Y bueno, ustedes tendrían acceso a ese script. Supongan que ya está hecho. Lo mismo con los grupos. Supongan que ustedes ya crearon los grupos, los tienen funcionando bien, ya tienen sus IDs de grupos, sus IDs de usuarios, y el script que pido es cómo configurar los permisos de tal manera que ocurra todo esto. Ahí va lo siguiente. Entonces, este umask, cada vez que, por ejemplo, acá si yo digo umask, la máscara que yo tenía 077, pero si yo salgo y vuelvo a entrar, entonces aquí voy a poner exit. Vamos a salir de usuario 1, voy a volver a entrar otra vez a usuario 1. Listo, y yo escribo umask. Esta máscara no necesariamente va a ser la misma. Cada vez que yo abro una consola, esta máscara se borra. Entonces, si ustedes no quieren que eso pase, está el truco siguiente. Vamos a salir de este usuario. Y, no mentiras, antes de eso, voy a mostrarles que hay ls-a en la carpeta, en el home del usuario 1. Ahí en este momento me encuentro en el home de usuario 1. Ok, entonces en el home de cada usuario hay un archivo que se llama bash.rc. Bash.rc es un archivo que se modifica para añadir scripts que se deben correr al inicio de nuestra máquina. Entonces si yo pongo aquí nano bash bashrc, entonces todo lo que yo ponga acá se va a correr al inicio. Si yo aquí escribo, por ejemplo, umask 077, entonces la máscara se va a cambiar por 077 cada vez que yo inicie sesión. Entonces vamos a hacer control O, control X. Aquí lo puedo modificar porque los permisos de ese -a y -l, los permisos de este bash.rc, miren ustedes, los pueden modificar el root, obviamente, y lo podría modificar el usuario. Noten que el grupo ya no lo podía modificar, solamente el usuario sí lo puede modificar. Entonces, ¿qué puede pasar? Si ustedes me modifican esto desde una cuenta root, si yo lo modifico, por ejemplo, desde acá, quedarían con los permisos de la persona que los modificó, o sea, quedarían con permisos de root, y yo no quiero que eso pase porque yo quiero que mi usuario los siga pudiendo modificar. Entonces,
Para poder correr nosotros, voy a explicar esto. Entonces vamos a salir. Nótense que ya lo cambié. Voy a volver a mostrar otra vez eso. Al final ya le puse la línea que yo necesitaba que se corriera al inicio de siempre que yo abra una consola. Entonces salgamos de acá, control X. Vamos a salir. Antes de eso les muestro un mask. Está en 0.22. Salgamos y volvamos otra vez a entrar como el usuario 1 y un mask se encuentra ahora en 0077, ya que enseguida yo me autentiqué cuando yo hice ese su -l usuario 1 y me logué. Enseguida yo me autentiqué, él corrió ese script. Siempre que yo abra una consola nueva, él va a correr ese script porque está ubicado en nuestra carpeta home en el archivo bash rc. Entonces yo quiero hacer exactamente esto. Vamos a eliminarlo de ahí. Vamos a utilizar nano. Vamos a ir al final. Vamos a quitarlo de ahí. Y voy a modificarlo. Aquí está. Entonces vamos a borrarlo. Enter. Control X. Salgamos. Y revisemos que sí se haya modificado. Listo. Ahí me aparece mi máscara por defecto que es 0022. Entonces yo quiero hacer esto desde pi. Para hacerlo desde pi, entonces tenemos que correr un comando desde el usuario root, pero correrlo como si fuera el usuario 1. Con eso los permisos de ese archivo no se me van a modificar. Para eso entonces vamos a utilizar un pipe. Entonces vamos a hacer un echo de echo un mask 0, por ejemplo pongámosle 077 y aquí me iría otro porque quiero poner esto en estaba en home usuario 1 y en usuario 1.bash rc y vamos a mandarle esto a como pipe a un comando que vamos a correr como usuario 3. En este caso sería un comando bash. ¿Qué comando bash? Este sudo total que tenemos acá, este echo que tenemos acá. Entonces aquí va un sudo menos u del usuario 3, usuario 1 y corramos como bash. Entonces repito esta instrucción: sudo menos u usuario 1 corre el siguiente argumento como un comando y nosotros vamos a encadenar a ese comando esta instrucción. Vamos a hacer un pipe de ese comando a toda esta instrucción que estoy seleccionando acá. Entonces es como si pusiera todo esto acá después de este bash. Todo esto es lo que le entra a este bash y este bash lo estoy corriendo como el usuario 1. Entonces aquí es echo más, entre comillas, exacto, ahí está bien. Entonces corramos esto. Listo. Y si miramos en usuario 1 y le voy a hacer un cat a bash rc, miramos que ahí al final está un más de 077. Si yo salgo y vuelvo a entrar, ya vemos que el UMAS por defecto ya es 077, ya que lo cambié en nuestra consola. Nótese que lo pude cambiar desde un script, desde una sola línea, y los permisos del archivo no cambiaron. Si le vamos a hacer un ls-l a.bash rc, miramos que los permisos del archivo siguen siendo como si lo escribe usuario 1 y del grupo rector, y solamente tengo permiso de lectura-escritura con usuario 1. No lo tuve que cambiar desde root. Si lo cambias desde root, este ya se vuelve el usuario root o pi, y este de aquí se vuelve el grupo por defecto de root o pi. Entonces tengan cuidado con eso. Si lo hacen mal, dejarían el usuario inactivo sin poder modificar su bash rc. Y lo otro es tengan cuidado también con utilizar doble mayor que acá, ya que si utilizan uno solo dejan prácticamente inactivo a su bash rc, le borran toda esta información que está acá, borrarían todo esto,
todo esto que está acá, todo esto. Y esto definitivamente es necesario para que funcione bien su sistema. Así que tengan cuidado, por favor, de no darle append, o sea, mayor, y no darle uno solo. Listo, ya con esto tendrían lo suficiente para hacer su script. Ya saben cómo modificar la máscara por defecto, ya saben cómo modificar los permisos, ya saben cómo modificar el grupo por defecto de un usuario, entonces ya pueden hacer su tarea.